Así es que sentiros todos bienvenidos, invitados, sin ningún tipo de problemas. Y deciros que esta reunión se ha organizado gracias al tiempo que nos va a dedicar Sergio, pero más que nada por la inquietud que ha surgido últimamente con todo esto del COVID y el posicionamiento por parte de algunos miembros de Iglesia, y a veces han surgido ciertos malos entendidos o palabras que no se han dicho bien. Entonces queríamos tener a una persona que entendemos que está cualificada, al menos para darnos alguna información de primera mano, y contando con la presencia de Sergio en nuestra iglesia nos pareció que era la persona más indicada. ¿Por qué? Porque él, entre otras cosas, es doctor en biología molecular, también tiene un segundo doctorado en ciencias de la salud. Su especialidad fundamentalmente es en inmunología. Y no solamente eso, sino que lleva 18 años, no sé si viviendo o intentando vivir como investigador, que es una rama de la ciencia bastante complicada. Su especialidad es la biomedicina, en este caso la investigación, y en particular está investigando desde hace muchos años cómo empiezan las enfermedades y sobre todo cómo intentar evitarlas desde su origen. Entendemos que va a ser una meta complicada, sabemos todos en el mundo en el que estamos viviendo, complicado a nivel de enfermedades, y bueno, con esta premisa y esta sencilla presentación quisiéramos darle la palabra a Sergio para que él nos haga el resto de presentación y que empiece ya al tema. Bueno, pues buenas tardes a todos, gracias por estar aquí, sois unos valientes, las 5 de la tarde, pues es una hora todavía pronto, especialmente para escuchar una charla o una conferencia, y además en un tema como el tema del COVID, que parece que nos hace estar, o que nos ha tenido a todos durante todos estos meses de pandemia, pues yo diría que ya está casi saturados. A mí me gustaría abordar la cuestión del COVID no desde la perspectiva convencional en la que nosotros podemos encontrar cualquier información en los medios de comunicación, en revistas o en cualquier otro medio, sino me gustaría hacerlo desde una perspectiva diferente, desde la perspectiva de un científico que ha dedicado, como bien decía Antonio Lerma, los últimos 18 años de su carrera profesional a entender cuándo comienzan las enfermedades, y no solo cuándo comienzan las enfermedades, sino cómo podemos detectarlas mucho tiempo antes de que ocurran sus síntomas y así poder prevenirlas. Como digo, durante los últimos 18 años he estado trabajando en esa cuestión, y es una cuestión que me preocupa mucho. La verdad es que desde que me has hecho host, Antonio, no dejo de recibir notificaciones de personas que quieren entrar y no me dejan. Así que bueno, sí. Es que el sistema, claro, solamente podemos tener un host y ahora eres tú. No se puede compartir si no. No os preocupéis, yo aceptaré a los que vayan viniendo. Acepta a todo el mundo y ya está. Me parece que entonces que es muy importante entender desde una perspectiva molecular cómo podemos cuidarnos frente al COVID, si es que hay algo que podamos hacer, que nosotros podamos hacer, ¿no? Os voy a dar algunos datos generales en relación con el COVID, algunas estadísticas que no son nuevas, es decir, que estas las conocéis porque seguro que las habéis podido encontrar, igual que las he encontrado yo en Google. En todo el mundo, desde el comienzo de la pandemia, ahora mismo vivimos un pico muy elevado de nuevos casos diarios. Estamos hablando de unos 3 millones más o menos de nuevos casos a 20 de enero, es decir, que esto sigue siendo un problema, y un problema de salud pública muy importante. Es una amenaza, desde luego el COVID, sin precedentes. En relación con los síntomas son muy diversos y se presentan, claro, según las variantes de COVID de las que estemos hablando, pues pueden aparecer unos síntomas o pueden aparecer otros. Pero en general podemos decir que los síntomas pueden presentarse
o bien a nivel respiratorio, a nivel muscular, a nivel digestivo. La mayoría de las personas, un 70,3% de los afectados por COVID suele tener dolor de cabeza, puede tener pérdida de olfato, obstrucción nasal, tos, astemia, dolores musculares, secreciones nasales. Bueno, veis ahí en la diapositiva todos esos síntomas: pérdidas de gusto, dolor de garganta, fiebre. Y en el momento de la hospitalización, generalmente la gente pues, suele tener fiebre, dificultades respiratorias, tos, malestar, fatiga, pueden tener confusión, etc. Esto en cuanto al adulto. En cuanto a los niños, los síntomas más habituales suelen ser fiebre y tos, aunque también pueden tener problemas digestivos, dolor de garganta, dificultades respiratorias, dificultad muscular, goteo nasal, se llama rinorrea, o dolor de cabeza. Bueno, en los niños además se describió, en un porcentaje relativamente pequeño de niños, se describió un síndrome, que es un síndrome severo, serio, puede causar, es un síndrome inflamatorio, que puede afectar al sistema cardiovascular y en algunos casos se pueden aparecer casos, por ejemplo, de miocarditis, derrames o incluso infartos o disfunción renal, pero como digo, esto es en un porcentaje pequeño de niños que se infectan. Claro, quizá cabe preguntarse cuáles son los síntomas de Ómicron, ¿no? Que parece que es la variante que ahora mismo estamos padeciendo, y quizás es mejor centrar nuestros esfuerzos en entender qué es lo que pasa con Ómicron. Bueno, este es un estudio. Esto lo voy a hacer mucho a lo largo de esta charla, poner de vez en cuando algunos estudios. Perdona, Sergio, disculpa. Yo pediría a todos los que estáis conectados en la sala que mantengáis el micrófono cerrado. A todos, exactamente. Silenciado a todo el mundo, y así es más fácil a las personas nuevas. Bueno, como digo, esto es algo que voy a hacer mucho a lo largo de esta charla, y eso os voy a enseñar títulos, autores, revistas donde se han publicado trabajos de investigación, para que veáis que no me lo invento, que lo han hecho colegas míos. En el caso de Ómicron, bueno, pues hay un estudio, y hay muchos sobre Ómicron, relativos a Ómicron, en cuanto a qué características presentan los pacientes infectados con Ómicron. En este caso, por ejemplo, pues en Corea, los investigadores pues encontraron que el perfil de los pacientes era pues más o menos 50% mujeres, 50% hombres, que la mitad de los pacientes, el 47,5%, eran asintomáticos, mientras que el resto solían presentar síntomas leves. Generalmente no tenían graves problemas pulmonares, y por ejemplo ninguno de los pacientes que formaron parte de este estudio pues requirió oxígeno, es decir, no se necesitaba dar oxígeno. En otro trabajo de investigación también publicado recientemente, se hace una comparativa entre estas dos variantes de COVID. ¿Por qué? Porque Delta y Ómicron ahora mismo son las variantes de COVID de las que se está contagiando prácticamente la mayoría de la gente. Estaríamos hablando en torno al 50% de Ómicron, 50% de Delta todavía. Entonces, en este estudio, los investigadores, pues en el caso de Delta, analizan unos 16.000, bueno, casi 17.000 casos, de los cuales hay como un 1,3% de hospitalizaciones, mientras que en Ómicron, de 52.297, como veis en la imagen, casos analizados, pues las hospitalizaciones se reducían al 0,5% de todos aquellos que padecían la enfermedad. Parecía que tenían menos el número de hospitalizaciones, pero aquellos que necesitan ser hospitalizados, pues realmente en ambos casos tienen el mismo riesgo de hospitalización, y además en los hospitalizados, pues un número relativamente pequeño. Dentro de la variante Delta necesitaba la ventilación, mientras que en Ómicron pues ninguno necesitó ventilación, y por tanto pues esto hace que, entre otras cosas, las complicaciones son menores, y además el 70% de aquellos que se habían infectado con Ómicron estuvieron menos tiempo, y que llegaron al hospital estuvieron menos tiempo hospitalizados que los que fueron hospitalizados por la variante Delta. Bueno, esto visto así, podemos concluir los síntomas parecen síntomas menos severos, y por tanto quizá bueno, pues podemos relajarnos. Esto a simple vista,
Pero realmente la circunstancia no es así, porque en este mismo trabajo de investigación estos investigadores encuentran que la tasa de ingreso en la UCI y una mortalidad después de una prueba positiva, es decir, que te da positivo para COVID en un paciente ambulatorio, es mayor en ambos casos, es decir, el ingreso en la UCI y la mortalidad en aquellos que están infectados por Omicron que en los que se infectan por Delta. Bueno, en el caso de la mortalidad es el 0.099, es decir, es veces más, es relativamente bajo, pero igualmente es un poco más elevado que Delta. De hecho, si miramos la curva de fallecimientos, veremos que al 20 de enero estábamos en torno al mismo número de fallecimientos que los que teníamos aproximadamente en noviembre de 2020, es decir, en un momento muy crudo de la pandemia. Igualmente ha habido muchos millones de fallecidos en el mundo. Pero esta tarde no quiero contaros estas cosas, porque seguro que ya las sabíais, seguro que ya os las han dicho en otros sitios y las habéis visto pues, en medios de comunicación, las habéis leído, en foros, en lugares, o incluso vuestros médicos pues, os lo han contado. Yo os quiero contar una historia personal, una historia que me ha pasado a mí en relación con el COVID y con la investigación en COVID y que quiero compartir con vosotros. En el verano del año 2020, pues como científico me encontraba en mi laboratorio, ¿no? Investigando y bueno, quizá un poquito antes del verano del 2020 comienza la pandemia, comienzan los casos de COVID, estamos además confinados, etcétera. Y como investigador siento la obligación moral, ¿no? y profesional de hacer algo que pueda ser relevante, de entender algunas cuestiones que puedan ser relevantes en relación con el COVID. Así que la historia comienza cuando leo el trabajo de unos colegas míos que trabajan en el Imperial College en Inglaterra, en Londres, y estos colegas realizan una serie de simulaciones matemáticas. No quiero entrar en muchos detalles técnicos porque tampoco tiene mucho sentido esta tarde, pero bueno, explicaros que hacen una serie de simulaciones donde determinan que el COVID va a tener un impacto muy importante, tan importante que probablemente el 90% de la población mundial se termine contagiando de COVID y solamente un 10% nunca se contagie de COVID. Claro, así a bote pronto. Bueno, y los datos eran todavía muchos más escalofriantes porque el 90% significa millones de afectados y habían calculado que en torno a 40 millones de defunciones iban a ocurrir en relación con el COVID. Bueno, os tengo que decir que estos son modelos matemáticos, que utilizan ciertos modelos matemáticos de progresión de las enfermedades, etcétera, que pueden tener sus errores, por supuesto, pero hay algo aquí muy interesante y es que hay un 10%, según estas simulaciones, que no se contagiaría. Claro, cuando yo leo esto por primera vez, me pregunto, ¿y por qué? ¿Cuál es la causa que impide que este porcentaje, puede ser un 10, puede ser más, puede ser menos, no llegue a contagiarse? Estamos hablando del 26 de marzo, que es cuando se publica esto, es decir, nosotros ya estamos y el mundo entero está confinado. El confinamiento se había introducido dentro de las variables del estudio, de la simulación. Significa que ese 10% no es que haga un mejor confinamiento o que esté más aislado, es por otras causas, tiene que haber otras causas. Entonces me pongo a investigar, empiezo a tirar del hilo, quiero tirar del hilo porque quiero entender qué es lo que ocurre, ¿no? En ese 10% o en el porcentaje que sea, que realmente no se contagia. Si nosotros miramos lo que ocurre cuando una persona que tiene COVID y está delante de otras que no lo tienen, qué es lo que pasa, cómo es el contagio, eso se llama la Ro0 o la R0 del COVID, pues en el virus original, el que venía de China, ¿no? O el que estaba en China, pues una persona contagiada podía infectar a 2 personas, bueno, entre 2.4 a 2.6, vamos a decir 2 personas de cada 10. Es decir, hay otras 8 personas que no se contagian. En otras versiones del COVID, ya más recientes, otras variantes del COVID, pues ya se va ascendiendo a 3. En el caso de la variante alfa, entre 4 y 5 de cada 10. En el caso de la variante delta,
estamos entre 5 y 8, y en el caso de Omicron 7. Significa que 7 personas se contagian de 10, pero hay 3 que no se contagian. Todavía sigue habiendo un número de personas que no se contagian. Y de nuevo mi pregunta es, ¿por qué? ¿Qué es lo que ocurre en estas personas? ¿Qué pasa? ¿Que utilizan mejor la mascarilla? ¿Que se desinfectan mejor las manos? ¿Que mantienen más distancia? ¿O que se quedan en su casa teletrabajando en vez de ir a la oficina y no cogen el transporte público? ¿Será eso o serán otros factores? Bueno, la verdad es que, de nuevo, sigo tirando del hilo hasta que al final, entre otras muchas cosas y otros muchos argumentos, encuentro una serie de trabajos que hablan acerca del nivel socioeconómico. Es decir, se evalúa el grado de estudio que tienen las personas, es decir, la cantidad de estudios que tienen, el poder adquisitivo que tienen, dónde viven, etc. De tal manera que su nivel, su estatus socioeconómico está relacionado con el hecho de que el COVID pueda infectar más o menos a estas personas, y no solamente eso, sino está relacionado además con el hecho de que haya más casos fatales, es decir, que al final los síntomas sean más graves y algunas de estas personas puedan incluso fallecer a consecuencia del COVID. De hecho, en este trabajo que os pongo aquí en la pantalla, los investigadores, mis colegas, llegaban a la conclusión de que las personas con un nivel socioeconómico más bajo, es decir, inmigrantes, personas con un nivel educativo más bajo que tienen peores trabajos, personas con un poder adquisitivo menor, etcétera, personas que están al borde de la pobreza o de la exclusión por pobreza, etcétera, estas personas tienen más tasa o sea, tienen más riesgo de contagio por COVID-19, y además hay más casos, o sea, los síntomas son más graves, y como digo, al final estas personas pueden fallecer debido al COVID más fácilmente que otros grupos. Realmente el nivel socioeconómico lo que está determinando es un estilo de vida. Y os lo explico. Cuando uno tiene un poder adquisitivo más alto o tiene unos estudios pues, superiores, pues tiene trabajos a lo mejor donde puede hacer teletrabajo. No tienen que ser trabajos presenciales. Además, al tener un estudio, o sea, un nivel socioeconómico más alto, pues no cojo el transporte público, voy en mi coche, o vivo en zonas más ajardinadas, o en una casa, en mitad del campo. Es decir, el escenario cambia, hay un estilo de vida. Hay países del mundo, yo he vivido en Finlandia muchos años, y por ejemplo, las frutas y las verduras son muy caras, incluso más caras que otros productos. Entonces, hay lugares donde tener una dieta sana, una dieta en la que haya la presencia de mucha fruta, de mucha verdura, es difícil. Con lo cual, si no tienes un poder adquisitivo lo suficientemente alto como para poder comprar esas cosas, yo recuerdo, por ejemplo, en Finlandia que los pimientos se vendían por unidad. Entonces, tú cuando pagabas en el supermercado pagabas un pimiento. Y así otras cosas. Entonces, si no tienes cierto poder adquisitivo, pues no puedes consumir ese tipo de alimentos, no los puedes consumir con cierta frecuencia, y como eso otras muchas cosas. Luego, realmente, estos trabajos ponen de manifiesto que probablemente el estilo de vida pudiera estar asociado con la infección, y no solamente con la infección, con el riesgo de infectarte o no, más allá de cualquier medida estándar que todo el mundo pueda tomar y deba tomar a nivel general, pero además que hay un riesgo añadido en relación con el estilo de vida, y no solamente con el riesgo de infección, sino puede ser o podría ser también con la gravedad de esos síntomas. Así que nosotros, entusiasmados por este concepto y porque en mi laboratorio interesa mucho el estilo de vida, o entender, bueno, no solo el estilo de vida, sino entender cómo comienzan las enfermedades, cómo podemos prevenirlas, cómo podemos medir los pequeños cambios que ocurren a nivel molecular que te llevan desde no tener la enfermedad a tener la enfermedad mucho tiempo antes de que aparezca cualquier síntoma, lo que es cuando ya uno dice, uy, algo me pasa, ¿no? Y vas al médico, y entonces el médico, a través de tus síntomas y de otras pruebas, puede determinar lo que tienes, pero mucho tiempo antes o tiempo antes de que eso ocurra, pues entender qué cosas cambian en nuestros cuerpos a nivel molecular que puedan predecir todo esto que está ocurriendo. Bueno, así que nuestra pregunta de trabajo era, ¿será que el estilo de vida está asociado a la infección por COVID-19? Que te puedes infectar más o menos de acuerdo al estilo de vida. Entonces lo que nosotros hacemos es
pues tenemos acceso a una muestra de 1.500 personas. Estas 1.500 personas pasan por urgencias en un gran hospital en España y bueno, estos pacientes, algunos de ellos han estado en contacto con personas que tenían COVID, pero no se han contagiado de COVID. Otros de ellos se contagiaron de COVID. Otros de ellos estaban enfermos, pero no tenían COVID, tenían otras enfermedades, otros problemas. Entonces, con estos 1.500 pacientes, bueno, al final dejamos esta muestra de 1.500 pacientes, se quedaron en 500, por ciertas razones. Entonces, al final, con estos 500 pacientes, analizamos si el estilo de vida tenía un impacto en la propia infección. Y encontramos algo muy interesante. No quiero compartir con vosotros todos los resultados que encontramos, bueno, por ser prácticos, pero sí que encontramos, nosotros lo que analizamos eran una serie de marcadores que durante muchos años hemos desarrollado, hemos descubierto en el laboratorio, y estos marcadores definen el estilo de vida de una persona, es decir, están relacionados con la epigenética. Cuando yo heredo algo de mis padres, lo que heredo es la genética, ¿no? Pues tengo predisposición a tener diabetes y a no tener otro tipo de enfermedades porque me viene a través de los genes que mis padres me dan a mí, de la dotación genética que se me transmite, ¿no? La cuestión es que esa dotación genética puede significar muy poco, porque no significa que yo vaya a desarrollar esas enfermedades, porque hay otro factor que es el epigenético, es decir, es la manera en la que yo vivo, lo que como, cómo duermo, todo lo que yo hago en mi vida, que va a influir hasta entre el 80-90%, a veces un poquito menos, a veces un poquito más, va a influir en que se vaya a desarrollar o no esas enfermedades de las que tengo yo predisposición genética. Así que nosotros en el laboratorio habíamos encontrado una serie de marcadores que son epigenéticos, que están relacionados con el estilo de vida y que pues nos pueden ayudar de alguna manera a entender cómo es la salud de esa persona de una manera objetiva, es decir, no solamente haciendo un cuestionario de qué comes o cómo duermes, sino a nivel molecular. Estos marcadores circulan en la sangre. Nosotros en este estudio medimos unos 100 marcadores, aproximadamente unos 100 marcadores o un poquito más de 100 marcadores, estos marcadores, como digo, que son epigenéticos, y lo que encontramos fue, que realmente las personas que se contagiaban por COVID tenían, como podéis observar en la imagen, tenían os enseño como podéis observar en esta zona, tenían un perfil epigenético distinto a los que no se contagiaban de COVID. Fijaros que aquí es en amarillo, esto es azul, ¿vale? Son diferentes. En algunos casos son iguales, por ejemplo, aquí son iguales, aquí son iguales. Es decir, donde está el amarillo y el azul, pues son diferentes. Aquí, por ejemplo, es azul y amarillo, es decir, son diferentes. Es decir, hay un perfil de estos marcadores epigenéticos que tienen que ver con el estilo de vida que era diferente entre los dos grupos. Y además observamos que aquellas personas que tenían, digamos que los marcadores, por así decir, favorables, del estilo de vida favorable, es decir, que tenían un mejor estilo de vida, estas personas no solo tenían menos riesgo de contagio, sino que si se contagiaban observábamos que cuando se habían contagiado tenían síntomas más leves, o incluso si necesitaban hospitalización iban a estar muy pocos días de hospitalización en comparación con aquellos que estos marcadores relacionados con el estilo de vida podían pasar más tiempo en el hospital porque los tenían de una manera, vamos a decir, que favorecía la infección por COVID y que favorecía el hecho de que los síntomas fueran más graves. Bueno, en nuestro estudio os tengo que también reconocer que es un poco preliminar, es preliminar en el sentido de que no pudimos entender todos los factores que estaban relacionados con el estilo de vida de estos pacientes. Se tomaron algunos datos, sabíamos pues que hacían ejercicio, sabíamos que su dieta era una dieta mejor o peor, pero no pudimos llegar o establecer relaciones muy específicas entre ciertos componentes y cómo progresa la infección, es decir, si podían infectarse más o menos en relación con ciertos componentes en su estilo de vida. De hecho, ahora vamos a hacer un segundo estudio, esto os lo digo por si alguien se quiere apuntar, ahora vamos a hacer un segundo, a ser participante en nuestro estudio, vamos a hacer un segundo estudio donde queremos mirar el estilo de vida
en personas vegetarianas, es decir, hacer este mismo estudio, pero ya mirando en vegetarianos, en no vegetarianos, vacunados, no vacunados, etcétera, en un contexto mucho más amplio donde podamos entender cómo el estilo de vida puede participar en la progresión de estas infecciones, como es, por ejemplo, el caso del COVID-19. En cualquier caso, esto abre una ventana desde el punto de vista de la salud, del estilo de vida, para entender que hay componentes que yo puedo introducir en mi vida, ¿no? En mi estilo de vida, en lo que yo hago habitualmente, que pueden ayudarme a prevenir, como digo, más allá de las medidas estándar, generales, que todo el mundo pues puede tomar y que se han recomendado para que tome todo el mundo. Y me quiero centrar esta tarde en un factor que creo que es muy importante, como es la nutrición. ¿Por qué la nutrición? Bueno, hay muchos factores relacionados con el estilo de vida, como puede ser el ejercicio, el descanso, etcétera, que son muy positivos, que son muy necesarios y son muy importantes. Pero es que la nutrición, además de ser importante y necesaria, me ayuda a construirme. Es decir, mi cuerpo está más sano gracias a que tiene ciertas vitaminas, ¿no? o que mi dieta aporta ciertas vitaminas o ciertos nutrientes, de tal manera que mi cuerpo puede utilizarlos de manera óptima para todos sus procesos. No olvidemos que cuando el COVID llega al cuerpo de una persona, a la mucosa respiratoria, por ejemplo, de una persona, ese virus tiene que atravesar una serie de barreras. Hay una barrera que rodea a las células que forman parte de la mucosa. Esa barrera es como una especie de gelatina, se llama matriz extracelular. Pues esa matriz extracelular es como si fuera un imán, tiene una carga. Y si el COVID es más compatible o menos compatible con esa primera barrera, pues la podrá atravesar de una manera más fácil o más difícil. Cuando llega a la célula, si tiene ciertos marcadores que se expresan en la superficie de la célula que ayudan a que el COVID penetre en la célula, pues de alguna manera estamos favoreciendo, ¿no? Si tienes menos de esos marcadores, es decir, tienes un medio más incompatible con que el COVID penetre, pues no lo hará. Hay un factor que es muy importante y ya lo iremos viendo a lo largo de la charla esta tarde, y es, por ejemplo, los radicales libres. Cuando hay muchos radicales libres, y luego os explicaré lo que son, pues ocurre lo mismo. El virus puede proliferar más fácilmente que cuando hay menos radicales libres. Solamente porque se lo estamos poniendo más difícil, porque los procesos que ocurren en la célula a nivel molecular pues son, digamos que son más compatibles o menos compatibles, ¿vale? Entonces me quiero centrar en la nutrición como un factor muy importante y quiero contaros algunos nutrientes que pueden estar en nuestra dieta y que pueden marcar la diferencia, que nos pueden ayudar a, si nos contagiamos, tener síntomas más leves o incluso a reducir el riesgo de contagio, ¿no? Ya de alguna manera quizá formar parte de ese grupo de personas que da igual que estén delante de una persona que está infectada, que no se van a contagiar. Como digo, aunque todos mantengan las mismas medidas de tipo general. Y en primer lugar me gustaría hablar de la vitamina A. Os tengo, por cierto, que comentar que muchos de estos, de estas vitaminas están analizadas en estudios de investigación que otros colegas como yo, también preocupados por esto del estilo de vida, han realizado. Entonces os voy a contar pues, algunos de sus descubrimientos. La vitamina A es muy interesante porque la vitamina A forma parte de muchos procesos que están vinculados con la infección por el COVID, es decir, cosas que tienen que ocurrir o que pueden ocurrir que favorecen que el COVID infecte, que el COVID prolifere de una manera más eficaz, y entonces pues si la vitamina A está presente, de alguna manera va a bloquear todo ese proceso, ¿no? En primer lugar, cuando nosotros tomamos la vitamina A en los alimentos, por ejemplo, podemos tomar alfalfa, y veis en la tabla del lado de la diapositiva algunos alimentos que son muy ricos en vitamina A, pues la alfalfa, la zanahoria, las espinacas, las acelgas. Imaginaos que me he tomado un mango de postre y además me he tomado un plato de acelgas. Toda la vitamina A que he tomado con el alimento va a digerirse y va a llegar al hígado. Y en el hígado se van a formar una serie de ácidos, que son ácidos retinoicos, los retinoides, y estos ácidos, el ácido retinoico, bueno, los retinoides son el ácido retinoico y los carotenoides, tampoco es importante, pero estos retinoides van a tener varias funciones. En primer lugar, van a tener una función a nivel del sistema inmunológico.
van a favorecer que proliferen un tipo de células que se llaman los linfocitos T, que son las células que, digamos, son el centro, por así decir, del sistema inmunológico, pues son las células que reconocen de alguna manera pues, todas aquellas sustancias extrañas y pueden desarrollar una defensa, pueden ayudar a nuestro cuerpo a desarrollar esa defensa. Además, son las células responsables de la producción de anticuerpos en nuestro cuerpo. Se está hablando mucho ahora de los anticuerpos y de los anticuerpos frente al COVID. Bueno, pues vamos a poder producir anticuerpos de una manera más eficaz. Así que un aumento en la vitamina A en nuestra dieta a través de suplementos, a través de lo que comemos, mejor a través de lo que comemos, va a favorecer que se produzcan más anticuerpos. Pero es que además los carotenoides reducen los niveles de radicales libres. Y ahora sí os explico lo que es un radical libre. A consecuencia de nuestro metabolismo, de manera normal en nuestro cuerpo, se producen una serie de sustancias que son sustancias de desecho, que se llaman los radicales libres. Estos radicales libres, aunque sean sustancias de desecho, realmente son sustancias que tienen un poder de señalización, es decir, señalizan. Son señales que informan a nuestro cuerpo de muchas cosas, que tienen una información muy importante. Cuando proliferan mucho, pueden de hecho tener un perfil tóxico, es decir, personas que tienen un alto nivel de radicales libres, por ejemplo, están más envejecidos. El aumento de los radicales libres favorece que en la célula se produzca más fácilmente, se replique más fácilmente el virus del COVID. Más radicales libres favorece la replicación del COVID. Por ejemplo, en el caso de la mucosa respiratoria, de la mucosa pulmonar. Además, no solamente los carotenoides, sino por ejemplo el ácido retinoico hace que aumente la producción del surfactante. El surfactante es una capa de líquido que rodea a todos los pulmones y que favorece que penetre el oxígeno de una manera más eficaz, ¿no? Entonces, de alguna manera, más ácido retinoico va a ayudar a que el oxígeno entre más eficazmente y por tanto haya menos problemas respiratorios. Al final todo esto se traduce en que hay menos problemas respiratorios. Bueno, los estudios clínicos que he consultado ponen de manifiesto que la deficiencia en la vitamina A aumenta la susceptibilidad de las personas al tener la infección por el COVID, y no solo el COVID, sino otros virus, como por ejemplo puede ser el virus de la gripe. Hay otro tipo de vitaminas, que son las vitaminas del grupo B, que son muy importantes en todo lo que es el proceso, en los procesos metabólicos, en los procesos de nuestro cuerpo, son fundamentales. Y además, de alguna manera están relacionadas o vinculadas con algunos procesos que el COVID necesita para poder proliferar, para poder infectar, para poder reproducirse, pasar a otras células, seguir infectando, es decir, que al final aparezcan no solamente que las personas se contagien, sino que además aparezcan síntomas más graves. Y tenemos entre todas las vitaminas del grupo B, que como sabéis, pues tenemos la vitamina B1, la B2, la B3, tenemos la B5, la B9, los folatos, la B12, bueno, el folato es la B9, la B6 también. En el caso de las vitaminas del grupo B, destacan la vitamina B1, la tiamina, porque lo que va a hacer es prevenir, en el contexto del COVID, previene el fallecimiento, ¿vale? Es decir, que de alguna manera previene que los síntomas se agraven hasta que la persona pueda llegar incluso al fallecimiento. Además, la vitamina B3 es un inhibidor de la proteasa del virus del COVID. No sé si esto suena, que seguro que os sonará porque se ha hablado mucho de la proteasa del COVID. Realmente bloquear la proteasa del COVID significa que se bloquea el proceso de la replicación, el proceso en el que el COVID puede ir infectando a nuevas células. Así que la vitamina B3, altos niveles de vitamina B3, favorecen, se unen específicamente al COVID y a esa proteasa e impiden que esa proteasa tenga su función, ¿vale? Es como si estuviéramos tomando un inhibidor de esa proteasa. Además también la vitamina B9 tiene un efecto similar al de la B3, es un poco diferente pero también es similar, y en el caso de la vitamina B12 ocurre exactamente lo mismo, es decir, dentro del perfil de las vitaminas del grupo B se ha observado que pacientes que tienen un alto nivel de vitamina B1 tienen menos mortalidad y además pacientes que tienen altos niveles de la vitamina B3, B9 y B12
lo que se observa en estos pacientes es que el virus del COVID prolifera menos y por tanto esas personas tienen menos síntomas, síntomas más leves, etc. ¿Vale? Bueno, en el caso de las vitaminas del grupo B, en particular de la vitamina B12, la vitamina B12 ha sido incluso propuesta como una droga aprobada por la FDA, que podía estar aprobada por la FDA contra precisamente la proteasa del COVID-19, que impedía su replicación y el proceso de la infección. Y se ha propuesto como un tratamiento frente al COVID, además de otros tratamientos que se pudieran utilizar, ¿no? Pero en combinación con esos tratamientos, en combinación con la vitamina B12. Hay otra vitamina que es muy interesante, que es la vitamina C. La vitamina C es un nutriente fundamental en nuestro cuerpo, lo necesitamos. Interviene en multitud de reacciones en nuestro organismo, por ejemplo, regula la producción de hormonas, regula la producción de los vasos sanguíneos, forma parte de muchos procesos metabólicos que son vitales, forma parte de la función inmunológica en procesos relacionados con el sistema inmunológico. Por ejemplo, favorece que las células del sistema inmunológico se coman, eso es la fagocitosis, se coman o bien células, o bien virus, partículas víricas, o bien restos de agentes que son extraños. Favorece también el movimiento de las células del sistema inmunológico a las zonas donde pueda haber una infección y la maduración de estos linfocitos, de los linfocitos T, que de alguna manera son el arma secreta, por así decir, de nuestras defensas, o un componente muy importante en nuestras defensas. En el caso, por ejemplo, del resfriado común, se ha observado que dosis entre 6 y 8 gramos día se asocian pues, a menores síntomas en el resfriado. De hecho, si la persona toma altos niveles de vitamina C, pues se observa que el 46% se vuelve asintomático a las 24 horas, ¿vale? Especialmente si está tomando la dosis más alta. Además también es un reductor de las citoquinas. Las citoquinas son unas sustancias que produce el sistema inmunológico y que son señales de alarma. Pero cuando estas citoquinas se producen en una altísima cantidad, pueden tener un efecto tóxico. De hecho, muchos de los pacientes que terminaban en la UCI por la infección por COVID, precisamente se produce, no solamente por los síntomas respiratorios, sino porque se produce una tormenta de estas citoquinas que realmente intoxican a la persona y que tiene un efecto muy, muy peligroso, muy adverso, ¿no? Por ejemplo, algunas de estas son pues, el TNF-alfa, la interleuquina 1. Bueno, es interesante porque la vitamina C reduce los niveles de estas citoquinas, porque reduce los mecanismos de sobreproducción de las mismas, ¿vale? O las neutraliza. Además, también favorece mecanismos antioxidantes, es decir, disminución de los radicales libres. ¿Os acordáis que ahora hace un momento estábamos hablando de los radicales libres? Y al final todo esto favorece, por ejemplo, que no haya un distrés respiratorio, que suele ser lo que más ocurre en las personas que tienen síntomas respiratorios en el caso del COVID, ¿no? Que no pueden respirar de manera adecuada. Y esto, por ejemplo, se ha observado en modelos de ratón. Además, la vitamina C también pues, mejora la pared de los pulmones, para que nos entendamos, el epitelio del pulmón. Y ya más específicamente en el caso del COVID, se están realizando algunos estudios. Yo he contado unos 17 estudios, más o menos. A ver, un momento, os doy el número exacto. No, 14 estudios, he contado 14 estudios en relación con la vitamina C y el COVID, porque hay datos preliminares que indican que es un aliado, podría ser un buen aliado en el tratamiento y sobre todo para evitar la gravedad de síntomas y la mortalidad. ¿Vale? Entonces, en pacientes que están muy graves se está proponiendo el uso de altas dosis de vitamina C. Bueno, la vitamina C se encuentra en algunos alimentos, como podéis observar en la lista, pues en el escaramujo, en el kiwi, los pimientos, las frambuesas, la naranja, por supuesto los cítricos, las coles, etc. Entonces, bueno, pues ingiramos más de estos alimentos, no solo para tener una buena salud, pero sí para estar protegidos frente a todas estas infecciones. Bueno, otra vitamina que yo creo que es fundamental es la vitamina D.
La vitamina D es imprescindible, de nuevo, como todas las vitaminas, en muchísimos procesos metabólicos, en el funcionamiento de nuestro cuerpo, en la fisiología de nuestro cuerpo. De hecho, bajos niveles de vitamina D están asociados... A ver, un momentito, perdonad. Vamos a silenciar a todo el mundo. Disculpad. Como digo, bajos niveles de la vitamina D están relacionados con el aumento de infecciones por virus, también están asociados a fallos renales, a problemas respiratorios, así como mortalidad asociados a las infecciones víricas, a la insuficiencia renal o a los problemas respiratorios, ¿vale? Además, la vitamina D tiene una función inmunomoduladora. De hecho, la deficiencia en vitamina D es muy frecuente. Bueno, los datos que he encontrado es que alrededor de 1.000 millones de personas en el mundo tienen deficiencia de esta vitamina. Otros dicen que el 50% de la población española podría ser deficiente, entre el 40 y el 50% en esta vitamina. A lo mejor yo o alguno de los presentes podemos ser deficientes en esta vitamina. Y se ha observado que la suplementación con la vitamina D reduce el riesgo de tener enfermedades en las vías respiratorias altas y se especula que podría ser beneficiosa en la infección por el COVID. De hecho, se cree que por algunos estudios que se han publicado, se cree que la deficiencia de esta vitamina favorece que la persona se infecte por COVID más fácilmente. Y además, altos niveles de la vitamina D reducen la replicación de los virus. ¿Por qué? Bueno, la vitamina D tiene una función en todo el proceso de replicación de los genes en nuestras células, y cuando hay altos niveles de esta vitamina, pues se produce, las células trabajan de manera normal, por así decir, y digamos que la expresión de los genes que tienen que ver con el COVID y por tanto esa es la reproducción del COVID, ¿no? La replicación del COVID, perdón, es la palabra correcta, pues queda como más en segundo plano, ¿eh? Entonces no significa que no te vayas a infectar, significa que el virus tiene más problemas en replicarse y al final los síntomas que vas a tener van a ser más débiles. Además regula los niveles de AC2, que es la proteína de entrada a las células del virus del COVID. Y bueno, como por ejemplo el resultado de un estudio donde estos investigadores, donde mis colegas analizaban todo lo que se había estudiado al respecto, pues desde que comienza la pandemia, pues se ha observado que las personas deficientes de la vitamina D, la suplementación de esta vitamina disminuye el riesgo de infección en las vías respiratorias al 12%, es decir, hay una disminución de un 12% solamente con la suplementación de la vitamina D. Si se usa semanalmente disminuye un 19%, y si los niveles de vitamina D están normalizados, entonces hay una reducción del 70%. Es decir, realmente la vitamina protege frente a la infección por el COVID. Además ha habido, como digo, varios estudios o varios estudios que están realizándose o que se han completado donde se observan, como digo, estos resultados. Además ha habido un estudio en Europa donde se ha observado que hay una relación negativa entre los niveles de vitamina D y el número de casos y mortandad. Significa que las personas que tienen niveles más bajos suelen contagiarse más fácilmente de COVID, incluso pueden fallecer a consecuencia del COVID que aquellos que tienen niveles más altos. Así que tener garantizarnos unos buenos niveles de vitamina D puede ser la clave para estar no solo sanos, porque la vitamina D es necesaria, sino además para hacer una buena prevención, que es de lo que se trata. Bueno, la vitamina D nosotros no la podemos producir por nosotros mismos, necesitamos, bueno, sí la producimos en nuestra piel, pero necesitamos de todo un proceso, perdón, la producimos nosotros mismos, pero es todo un proceso y toda una maquinaria, ¿no? Se produce, los rayos del sol tienen que dar en nuestra piel, y entonces se produce una activación que va al hígado, del hígado a la sangre, de la sangre va a los riñones, de los riñones se produce de forma proactiva o en los músculos, etc. Bueno, es decir, es toda una cascada. Si yo tengo deficiencia en vitamina D, pues tener un suplemento de la vitamina D puede ser una buena cosa, ¿no? Para poder, pues como digo, complementar. De hecho, hay algunas cosas que podemos hacer, por ejemplo, cuando podemos irnos a tomar el sol, por supuesto, pero además es que las setas, cuando ciertas setas
cuando los rayos ultravioleta del sol les dan, es decir, cuando esas setas se secan bajo el sol, pues aumentan los niveles de vitamina D y algunas de ellas, por ejemplo, como los rebozuelos o el maitake, cuando están secados al sol, pueden contener altísimas, una concentración bastante alta de esta vitamina. Bueno, aquí tenéis una lista, es decir, que no solamente ir a tomar el sol, que es una cosa fácil, barata y sencilla, sino que además tenemos otras alternativas y, por supuesto, pues un suplemento, ¿no? A veces es necesario, sobre todo en personas que tienen los niveles de vitamina D muy bajos. Hay otra vitamina, como es la vitamina E, que también puede tener una función en lo que tiene que ver con, de nuevo, con el proceso de infección por el COVID y la replicación del virus y sobre todo los síntomas graves que podrían ser síntomas respiratorios, etc., ¿no? Y es la vitamina E. Cuando tomamos vitamina E, por ejemplo, cuando tomamos pues, aceite aceite de girasol, aceite de oliva o almendras o nueces o aguacate, etcétera, estoy tomando alta cantidad, altos niveles de vitamina E que de nuevo llegan a mi hígado y se van a transformar en alfa-tocoferol, y el alfa-tocoferol va a tener una misión muy importante a 3 niveles. Por un lado, a nivel del sistema inmunológico, va a favorecer los mecanismos que potencian las defensas y al mismo tiempo va a digamos que reducir aquellos mecanismos que puedan ser tóxicos para el sistema inmunológico, para el cuerpo, dentro de lo que tiene que ver con la infección por COVID. Además, favorecen la producción de anticuerpos. Por otro lado, también el alfa-tocoferol está relacionado con la disminución de los radicales libres. Recordad, muchos radicales libres, el virus puede proliferar más fácilmente menos radicales libres, se lo ponemos más difícil. Estos radicales libres, no solamente, la disminución de los radicales libres no solamente nos van a hacer sentirnos más sanos y más jóvenes, puesto que el envejecimiento está asociado con el aumento de los radicales libres, sino además va a proteger pues, nuestras las membranas celulares, es decir, el sitio por el que el virus va a entrar. Entonces, si hay una mejor protección de esas vías de entradas, que sean más incompatibles con el virus, pues entonces el virus va a tener más dificultades para entrar y al final pues van a aparecer menos síntomas respiratorios, menos síntomas graves y las personas de nuevo se van a contagiar menos y van a tener síntomas más leves. Hay otros minerales que también me parece que son muy interesantes y hay algunos estudios, no hay muchos, digamos que las vitaminas las vitaminas que os acabo de contar anteriormente, de estas vitaminas hay muchos estudios, se han publicado muchos estudios, se han hecho varios trabajos de investigación y digamos que se sabe mucho mejor. En el caso de las vitaminas y de los minerales que os voy a contar a continuación, pues hay menos trabajos de investigación, pero igualmente pueden ser interesantes. Por ejemplo, el selenio. El selenio, cuando una persona es deficiente en selenio, puede, por un lado, presentar deficiencias en el sistema inmunológico, es decir, en la capacidad defensiva de nuestro cuerpo frente a cualquier virus, ya sea el COVID o sea cualquier otro agente patógeno, pero además es que también favorece que haya poco selenio, favorece que cuando el virus se replica en nuestras células, es decir, se multiplica en nuestras células, pueda mutar con más facilidad, ¿vale? Y de alguna manera las personas que están y por tanto se puedan generar, pues yo que sé, variantes que puedan ser o más peligrosas, más agresivas, como hemos visto con Delta, o variantes que sean mucho más infectivas, como es el caso de Omicron. Entonces la correcta cantidad de selenio puede favorecer que no se produzca este proceso. Además también el selenio contribuye junto con la vitamina E en la prevención de la formación de radicales libres y, como decíamos, estos radicales libres están asociados con la proliferación del propio virus. Además, de nuevo se ha propuesto que el selenio pueda ser un tratamiento junto con otras vitaminas y junto con otros minerales para el COVID-19. De hecho, en el ébola, por supuesto, es un virus totalmente distinto al COVID, pero por ejemplo en la infección por ébola se observó que la suplementación con selenio favorecía que las personas tuvieran síntomas más leves y la tasa de supervivencia mejoraba junto con la vitamina E y junto con la vitamina D. Entonces puede ser un buen aliado.
Además, hay otro mineral, como el zinc, por ejemplo, que inhibe la replicación del virus del SARS-CoV. No es exactamente el COVID-19, pero sí que es un virus similar. Y por tanto podemos decir que una dieta rica en zinc podría reducir los síntomas e incluso, de nuevo, la propia infección, el riesgo, ¿no?, de contagio por el coronavirus. Bueno, os he puesto aquí una tabla de alimentos que son ricos en selenio, pues alguien tiene curiosidad. La cebada, el coco, el anacardo, el perejil, el pepino, los guisantes, pues tienen un contenido importante de selenio. De hecho, esos son microgramos, es decir, unas cantidades bastante elevadas de selenio por cada 100 gramos de estos alimentos. Hay un alimento que es el coco, que aparecía en la lista que acabamos de ver, que tiene una alta cantidad de selenio. En concreto tiene 810 microgramos por cada 100 gramos de porción comestible, así que es una cantidad bastante importante. El coco es un buen alimento que podríamos tomar. No estoy diciendo con esto que el coco vaya a ser el tratamiento frente al COVID, pero sí que es verdad que tener una buena dieta, donde brillen estos nutrientes, estas vitaminas y estos minerales, favorece, como nosotros veíamos en nuestro estudio, que personas con un mejor estilo de vida, pues al final se contagiaban menos, o si se contagiaban tenían síntomas más leves. El coco es uno de esos alimentos que podemos incorporar en nuestra dieta y que deberíamos incorporar en nuestra dieta porque, bueno, es un antiséptico, además es un antiviral, antibacteriano, antiviral, tiene un perfil de grasa fabulosa para el corazón, estimula las defensas y además tiene propiedades antioxidantes, es decir, reúne todos esos componentes que estamos viendo que son importantes para evitar pues que el COVID nos contagie, si lo hace, pues que lo haga con un perfil de síntomas más grave. Otro alimento que es muy interesante es el cacahuete. El cacahuete tiene también una dosis de selenio bastante elevada, 40 microgramos por cada 100 gramos, y entre otras propiedades, el cacahuete, bueno, pues además de proteger el corazón y de tener otros problemas, ¿no?, de prevenir otras cosas, por ejemplo la hepatitis, pues tiene propiedades antioxidantes, de nuevo, que podría estar directamente o indirectamente relacionado con lo que estábamos hablando antes de los antioxidantes y la infección por COVID. Otro alimento que quizá no debería faltar en nuestra mesa, además del coco, además del cacahuete, sería la remolacha. Es muy interesante porque la remolacha mejora los vasos sanguíneos. Una de las células que más se ve afectada en la infección por COVID, además de las células, por supuesto, que forman parte de la mucosa, es decir, de la pared de la boca, de la garganta, ¿no?, de la mucosa respiratoria, en las vías respiratorias altas o bajas, son los vasos sanguíneos. Y de hecho, algunos de los síntomas más graves que llevan incluso al fallecimiento de las personas tienen o están relacionados con problemas en los vasos sanguíneos o son relativos a los vasos sanguíneos. Es interesante porque hay muchísimos estudios clínicos, pero muchísimos, donde se ha observado que la remolacha mejora la función de los vasos sanguíneos. Ya no solamente es la presión arterial, sino la pared del vaso sanguíneo, el estado de las células, la matriz extracelular. ¿Os acordáis que al principio de la charla estaba diciendo que es una barrera que impide que el COVID penetre con facilidad? Es esa matriz extracelular, pues mejora la matriz extracelular. Además, la remolacha es muy rica en antioxidantes y favorece la función del sistema inmunológico porque previene el envejecimiento del sistema inmunológico. Es un sistema inmunológico más joven. Hay muchas maneras de medir la juventud de una persona. Bueno, el que lo mide por el DNI se equivoca, porque yo una vez trabajando en el laboratorio, vamos a hacer una nota al margen, yo trabajando en el laboratorio trabajaba con una serie de células que derivaban de biopsias de personas que tenían diferentes edades. Yo me quedé muy sorprendido porque las células que más proliferaban, que más crecían, que más se multiplicaban, era de un señor que tenía 50 años, mientras que las que menos se multiplicaban eran las de una chica que tenía 22 años. Es decir, yo puedo tener en el DNI una edad que no se corresponda, una edad, pues eso, la edad del DNI, que no se corresponda con mi edad biológica. Y una de las medidas que se hacen de la edad biológica, es decir, estar más joven o más mayor
desde el punto de vista biológico es el estado del sistema inmunológico. Un sistema inmunológico más joven, más activo, más, que prolifera mejor, que controla mejor las infecciones, es un sistema inmunológico más joven y por tanto la persona está más joven, ¿vale? Así que podemos decir que no solamente mejora es una fuente de antioxidantes, sino que mejora el sistema inmunológico y lo rejuvenece porque reduce la cantidad de radicales libres que tienen o que podemos encontrar en las células del sistema inmunológico. Bueno, otro alimento que me parece también muy interesante, como digo, con acciones indirectas. Estos no hay estudios clínicos directos donde se ha medido el efecto que tienen estos alimentos sobre el COVID, pero sí que me parece que son buenos aliados porque tienen un alto contenido, en el caso del higo, tiene un alto contenido en antioxidantes, tiene muchos polifenoles, muchísimos polifenoles, y por tanto es uno de los alimentos que tienen un poder antioxidante mayor. Favorece porque es un protector de la función de nuestro corazón, de la función cardíaca, de los vasos sanguíneos, de nuevo también a estos polifenoles, y previene la producción en nuestro cuerpo de estas citoquinas inflamatorias que en cantidades moderadas pues son señales útiles, pero cuando nuestro cuerpo pierde los mecanismos que las regulan y empieza a sobreproducirlas, pues se produce un efecto tóxico, tiene un efecto tóxico. Además también es un potente antipirético, antiséptico, muy interesante. Otro alimento. Quiero daros una lista lo más completa posible, porque a mí me parece que ganamos en salud, ¿no? No solamente hablando de ciertas vitaminas o ciertos minerales, sino de alimentos que de manera indirecta podrían estar muy implicados. Bueno, el limón es uno de esos cítricos, yo diría maravilloso, porque tiene una cantidad de flavonoides muy elevada, que son una serie de compuestos que favorecen, por ejemplo, la acción de los vasos sanguíneos, previenen las hemorragias, la fragilidad vascular. Además contiene un compuesto que es la esperine, que es un componente que mejora la función de los vasos sanguíneos, y en concreto la esperine sí que hay algún estudio clínico en relación con el uso de esperine en el tratamiento de las personas que se han contagiado por COVID en la reducción de sus síntomas, ¿vale? Además tiene otras funciones y, bueno, destaco de nuevo ese valor antioxidante. Menos radicales libres, una infección por COVID más controlada. Hay otro compuesto que es la naringenina, que sí específicamente sí se ha estudiado en el caso del COVID-19. Bueno, en el caso de la naringenina, este es un artículo, una revisión de todo lo que se sabe acerca de la naringenina en relación con el COVID. El título dice naringenina, un flavonoide con actividad antiinflamatoria, con efectos antiinflamatorios y antivirales, y lo ponen como como un tratamiento, como una estrategia de tratamiento promisoria contra el COVID-19. Y los autores de este trabajo pues lo que determinan es que la naringenina, es decir, este compuesto que se encuentra en el pomelo, en los limones, en las naranjas, en el tomate, etc., la naringenina inhibe esa proteasa del COVID-19 que es necesaria para que el virus se internalice en la célula y pueda empezar a reproducirse, a replicarse, y por tanto agrave la infección pueda ir progresando, se agraven los síntomas y la persona pues esté mucho más tiempo convaleciente, etcétera, y pueda tener incluso síntomas graves. Así que tomemos cítricos. Pero no solamente la nutrición tiene un efecto muy tan importante, tan marcado, podríamos hablar de otros componentes relacionados con nuestra dieta, sino que además, me refiero no solamente la nutrición, específicamente las vitaminas, los minerales, sino que hay otros componentes como puede ser la fibra o la actividad física. De la actividad física hablaremos en las diapositivas siguientes. La fibra y la actividad física y el efecto que podrían tener sobre la infección COVID-19. Y alguien podrá decir, ¿qué relación tiene la fibra con el COVID-19? Porque la vitamina D, pues yo sé que la tomo, o la suplemento, o se produce en la piel, o cualquier otra vitamina, o cualquier otro mineral, y pues llega a las células de mi cuerpo y a lo mejor impide, ¿no?, esa infección. ¿Qué relación existe con la fibra? Bueno, pues la fibra produce una serie de... La fibra, cuando llega a nuestro estómago, la flora intestinal,
las bacterias que viven en nuestro intestino, van a producir una serie de fermentaciones de esta fibra y van a producir una serie de ácidos grasos de cadena corta, como es por ejemplo el butirato, que son muy importantes para proteger los pulmones de cualquier tipo por ejemplo, de alergias o de procesos inflamatorios. En el caso del COVID, cuando el COVID infecta y sobre todo ataca las vías respiratorias altas, por ejemplo, Delta y otras variantes, lo que ocurre es que se produce mucha inflamación en los pulmones, se producen esas citoquinas que hablábamos antes, esas sustancias tóxicas que produce nuestro cuerpo y que de alguna manera lo intoxica, lo terminan intoxicando. Entonces este es un exceso de inflamación. Bueno, pues el ácido butírico, cuando se toma el ácido butírico que se produce después de la fermentación de la fibra, es decir, de alimentos ricos en fibra, alimentos integrales, etcétera, pues estos alimentos ricos en fibra favorecen el ácido butírico y este tiene un impacto en la salud de los pulmones y por tanto mejora la función inmunológica, no solamente a nivel intestinal, sino que afecta a lo que ocurre en los pulmones, en el caso de la infección por el COVID-19. Hay otro estudio, por ejemplo, donde miran los efectos de ciertos compuestos que aparecen en el ajo. De hecho, encuentran 17 compuestos que digamos que bloquean esa entrada, ¿no? Digamos, el mecanismo de entrada del COVID a las células y por tanto, de nuevo, podrían ser buenos aliados. De hecho, me consta que hay grupos de investigación que quieren desarrollar fármacos a base de algunos de estos compuestos. Otro trabajo muy interesante es el efecto de la glutamina, la suplementación con glutamina, que es un aminoácido, para tratar el COVID-19. Hay muchos alimentos que son ricos en glutamina, como por ejemplo la soja, el maíz, el tofu. Bueno, ahí tenéis una lista de, sobre todo, legumbres, son muy ricas en glutamina, y luego algún cereal como el arroz, o la remolacha, las espinacas, el repollo, etc. Bueno, pues en las personas que tomaban glutamina, los investigadores encontraron algo muy interesante. El tiempo de hospitalización de una persona que se contagiaba por COVID, pues era en torno a los 10 días, más o menos, cuando no tenía altos niveles de glutamina. Sin embargo, cuando la persona tomaba suplementos de glutamina, pues había una reducción a 8 días. Entonces se reducían el tiempo de estancia en el hospital. Y además, los pacientes que requerían de la UCI, de aquellos que estaban suplementados con glutamina, pues no requerían ir a la UCI. Es decir, los suplementados no iban a la UCI, mientras que los que no tomaban la glutamina o no estaban suplementados con glutamina tenían más probabilidad de entrar en la UCI. Esto a nosotros no nos debería, de alguna manera, sorprendernos, puesto que los adventistas del séptimo día creemos que Dios, en el mensaje profético que ha dado a su pueblo, no solamente ha dado un mensaje profético, sino ha dado un mensaje que tiene que ver con la salud de las personas y que es un mensaje que estará vigente, porque forma parte del mensaje del tercer ángel, estará vigente hasta que el Señor venga. La hermana White dice en Consejos sobre la Salud, en la página 157, una reforma en los hábitos alimentarios resultaría en un ahorro de dinero y de trabajo. Yo creo que en tiempos de pandemia esto puede ser muy importante, ¿no? Cuando estábamos confinados, pues los gobiernos estaban gastando mucho dinero, o estaban perdiendo mucho dinero, ¿no? por el tema del confinamiento, pero ya no solamente eso, sino que además el desgaste, ¿no? Personal, cuando una persona está enferma, etc., ¿no? Bueno, pues, una reforma de los hábitos resultará en un ahorro de dinero y trabajo. Las necesidades de la familia se pueden suplir fácilmente con un régimen sencillo y saludable. Los alimentos grasosos y condimentados quebrantan la salud de los órganos, del cuerpo y de la mente. Tenemos una misión, yo creo que una responsabilidad delante de Dios, y es cuidar nuestra dieta, tener una dieta, un régimen sencillo, un régimen saludable, un régimen rico en estos nutrientes que os he contado esta tarde. Disculpad, no solamente porque van a ser la base de tener una buena salud,
sino que además pueden ayudarnos a prevenir estas enfermedades, y no solo estas, sino otras muchas. De hecho, el 91,7% de las muertes que se producen todos los años en España se deben a un conjunto de enfermedades que se llaman no transmisibles. Es decir, no es por el COVID, sino son otras enfermedades como las enfermedades cardiovasculares, la enfermedad inflamatoria respiratoria, el cáncer, la diabetes, las enfermedades autoinmunológicas, etc. Y estas enfermedades son la principal causa de muerte. Y alrededor del 80% de estas enfermedades, o sea, del desarrollo de estas enfermedades, podría evitarse solamente adhiriéndose al estilo de vida correcto. Así que nosotros tenemos esa misión, tener una dieta sencilla y saludable. Antes veíamos un trabajo donde se asociaba la fibra y el ejercicio físico. Bueno, vamos a hablar de otros componentes del estilo de vida que nosotros incluíamos, era fácil incluir en nuestro estudio, como era, por ejemplo, si las personas hacían ejercicio, cuáles eran sus hábitos de descanso. Y de lo que se observa es que las personas que tienen un estilo de vida activo, esto no solamente promueve la salud, sino que además regula la función del sistema inmunológico, es decir, suelen tener un mejor sistema inmunológico. La obesidad, las enfermedades asociadas con la obesidad, favorecen lo contrario, ¿no? Que haya un sistema inmunológico deficitario, y la obesidad, una de las principales causas de la obesidad, pues es el sedentarismo, aparte de la dieta, aparte de otros muchos factores, ¿no? Además, no solamente eso, sino que las enfermedades, la obesidad y sus enfermedades asociadas, por ejemplo, aumenta la cantidad de radicales libres y, en definitiva, favorece el desarrollo de enfermedades. Y en el caso particular del COVID, se ha observado que la falta de ejercicio asociados a la obesidad pueden favorecer que haya cambios, que produzcan cambios a nivel molecular que van a permitir que el virus pueda infectar más fácilmente a las personas. Entonces, se observa que aquellos que tienen hábitos más sedentarios y además el sedentarismo se junta con la obesidad, pueden tener más infección por el virus del COVID. Hay otro factor que es el estrés, y el estrés realmente afecta a la función inmunológica. El estrés crónico afecta a nuestras defensas. Tener buenas defensas es sinónimo de tener una mejor salud. El estrés crónico puede, digamos, suprimir la función inmunológica, se producen ahí ciertos componentes que son inmunosupresores, y puede favorecer que se aumenten respuestas patológicas relativas al sistema inmunológico, por ejemplo, como son la producción de citoquinas en masa de una manera desmedida, de esa tormenta de citoquinas que en algunos pacientes infectados por COVID se observa. Otro factor muy importante, que además está relacionado con el estrés, es el descanso. La hermana White, en Testimonios para la Iglesia, dice usted, hablando de una persona en concreta, haciendo una carta a alguien concreto, dice usted, debe trabajar cuidadosamente y observar periodos de descanso. Al hacer esto tendrá su vigor mental y físico y rendirá un trabajo mucho más eficiente. Hermano, usted es un hombre nervioso y se mueve mucho por impulsos. La depresión mental ejerce mucha influencia sobre su trabajo. Si se tranquilizara cuando está nervioso y descansara y cabalmente esperase en Dios y se preguntase si el problema no está en sí mismo, evitaría herir su propia alma. Pero es que además hay una vinculación entre los niveles de melatonina y la infección por COVID. Personas que tienen niveles de melatonina óptimos se infectan menos por COVID y en general tienen síntomas más leves, que yo creo que al final es de lo que se trata, ¿no? Si me tengo que infectar por COVID, por lo menos no tener síntomas graves, no tener graves problemas respiratorios, etc. Pues la melatonina, junto con, se ha propuesto, y de hecho hay 3 estudios clínicos que están haciendo, pues, como digo, estudios que tienen que ver con la melatonina, se ha propuesto también como coadyuvante, es decir, como un elemento que podría estar asociado en el tratamiento para el COVID. Y yo incluso incluiría en su prevención, pero no necesito tomar melatonina, no penséis que os estoy recomendando, oye, pues pídele a tu médico que te recete melatonina, no, ni mucho menos. El descanso favorece que haya una buena regulación de los niveles de melatonina en nuestro cuerpo. Si me acuesto todas las noches a las 3 de la mañana y me levanto a las 5 y duermo muy pocas horas o duermo 4 horas solo, pues los niveles de melatonina en mi cuerpo se van a ver afectados y esto va a tener un impacto en mi salud. Pero en cambio, si descanso lo suficiente como para poder
pues eso, sentirme descansado y enfrentar la vida pues de una manera descansada, realmente los niveles de melatonina se van a normalizar y la normalización puede llevar a mejoras, por supuesto, de mi salud y además en el caso particular del COVID. La verdad es que esto no nos tiene que sorprender. Yo creo que el primer científico que aparece, bueno, además del creador de todas las cosas, porque él las conoce y las ha creado y las ha diseñado, pero hay un caso claro de un verdadero científico en la Biblia, y es Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que por 10 días hacen un estudio de intervención nutricional, es decir, dicen voy a tener una dieta concreta, y estos jóvenes, que según la hermana White ya eran vegetarianos y continuaron con el régimen vegetariano por el resto de su vida, estos jóvenes se beneficiaron de los principios de la salud, se beneficiaron de tener una salud, una muy buena salud, y no solamente en lo físico, sino también en lo mental, en lo intelectual, en lo espiritual. Realmente, su dieta fue una dieta sencilla. Yo podría dar un curso de 4 meses en la universidad sobre la dieta de Daniel, y probablemente, hablando de cada componente que aparece en la dieta de Daniel, y como digo, podríamos extendernos en esto porque es como algo muy, o sea, es una dieta, yo diría, patrón, ¿no? Patrón en el sentido de modelo. En cualquier caso, estos jóvenes hicieron caso de esos principios de la salud, los adhirieron a su propia vida, tomaron decisiones saludables, y todos sabéis que comieron legumbres, por supuesto con verduras, etcétera, tomaron legumbres como el centro de su dieta, la base de su dieta, y la bebida era agua y no otro tipo de bebidas. Estos jóvenes se beneficiaron de eso. La verdad es que Jesús, en su humanidad, puesto que él es uno con nosotros, siente los males de cada uno de los dolientes. Dice la hermana White, cuando los malos espíritus desgarran un cuerpo humano, Cristo siente la maldición. Cuando la fiebre consume la corriente vital, él siente la agonía y está dispuesto a sanar a los enfermos ahora, cuando estaba personalmente, como cuando estaba personalmente en la tierra. Y a mí esto me parece que es muy importante. Jesús padece y siente con nosotros las enfermedades, él siente cuando yo estoy enfermo, si te has contagiado de COVID, si me he contagiado de COVID, o lo que sea, o ya no por COVID, cualquier otra enfermedad, él lo siente porque él es uno con la humanidad, pero él está dispuesto a sanarnos de muchas maneras, y también a sanarnos a través de la dieta, a través del estilo de vida, a través de la reforma pro salud. Por supuesto, yo creo que hay mucho que descubrir, pero también hay mucho que hacer solamente por la fe, ¿no? Como estos jóvenes lo hicieron, por la fe experimentándolo en mi propia vida. Es emocionante poder ver que no solamente que la enfermedad no es algo, como decir, algo que ocurra al azar, ¿no? Que sea pues una lotería, que me contagio de COVID o tengo una enfermedad cardíaca o lo que sea, ¿no? O tengo una enfermedad autoinmunológica, simplemente porque es una lotería y me ha tocado en esa lotería, o porque hay una herencia genética. Y claro, es que la carga genética es muy importante, sino hay algo más que todo eso, y es el hecho de que las enfermedades ocurren porque se permite, porque yo tengo un contexto o hay un contexto alrededor que permite que esa enfermedad se pueda desarrollar a nivel molecular, ¿no? Un contexto molecular que favorece que las enfermedades progresen o que lo impiden. Una dieta rica o un estilo de vida rico en vitamina A, vitamina B1, vitamina B3, vitamina B9, vitamina B12, en vitamina E, en vitamina D, en vitamina C, también en esos flavonoides de los que hablábamos, en la naringenina, en fibra, etcétera, etcétera, puede no solamente dotarme de una buena salud, sino además puede prevenir el riesgo de contagio por COVID. Y no solo eso, si me contagio, los síntomas van a ser más leves, porque interfiere con los procesos vitales del virus que son necesarios para que el virus prolifere y pueda no solamente hacer que los síntomas se agraven, sino además pueda contagiar a otras personas. Bueno, hasta aquí mi exposición.